IKEA, aquí en la Ciudad de México, en el Centro Comercial de Oceanía. Entonces vinieron a visitarnos, estaban platicando con nosotros y se retrasó un poco la reunión. El día de hoy está aquí con nosotros Nacional Financiera y el secretario de Movilidad, porque vamos a dar a conocer, vamos a decir los avances en el programa de registro de taxis, Ubers y todas las aplicaciones telefónicas para un taxi más seguro, una aplicación telefónica más segura en la ciudad y al mismo tiempo el programa de sustitución de taxis, que lo vamos a dar a conocer el día de hoy con todas sus especificaciones, que es un programa muy ambicioso de sustitución de los modelos antiguos para promover el transporte eficiente y sustentable, y tenemos ahí pues el apoyo de Nacional Financiera. Entonces le doy la palabra al secretario de Movilidad. Buenos días. Como dijo la jefa de gobierno, les queremos presentar exactamente cuál va a ser el mecanismo y los objetivos del programa de sustitución de taxis, que como saben es un programa, bueno, ahorita los antecedentes les voy a explicar, pero es un programa que es particularmente importante para la jefa de gobierno, porque cuando ella fue secretaria de Medio Ambiente, justamente ella diseñó el de sustitución de taxis en aquella época que tenía que ver con la sustitución de los bochitos. Entonces, desde el principio nos insistió mucho en que teníamos que tener un buen programa de sustitución de taxis y había un compromiso por hacerlo. Entonces, la que sigue. La primera etapa, que inició en 2003, donde hay un bono de chatarrización de 15,000 pesos y un monto máximo de crédito de 110,000 pesos, y fue operado por Banorte. En aquel programa, que tenía un presupuesto de 176 millones de pesos, se dieron 2,744 créditos. Ahí ya se ponían ciertas especificaciones, como que los vehículos tuvieran 4 puertas y cajuela, lo cual excluía en aquel momento a los bochos, que aparte, como saben, tenía consecuencias ambientales importantes. La segunda etapa fue el programa de 2008 a 2016, digamos, este es el presupuesto sumado para esos 8 años, que se dieron 13,000, poco más bien casi 14,000 créditos, donde también se hicieron cambios en las normas técnicas y un bono de chatarrización de 35,000 pesos. En aquel momento participaron varias financieras. En todos los casos, y por eso es importante que está aquí NAFIN, ha habido un fondo de garantía por parte de NAFIN y es la misma participación, digamos, en esta ocasión. Y la tercera etapa, que es importante recordarlo, es cuando se puso que la norma obligaba a todos los taxistas a cambiar sus vehículos, si tenían más de 10 años, por vehículos híbridos y eléctricos. En ese programa, desde 2016, solo se colocaron 336 créditos, y el año pasado, desde nuestro punto de vista, digo, creo que cualquiera, pues un programa que no cumplió los objetivos, considerando que solo sustituyó 90 taxis. Si uno ve el total de taxis a sustituir, pues 90 es muy poquito, ¿no? La que sigue. El presupuesto que estamos usando en esta ocasión, que es de alrededor de 300 millones de pesos, sale del famoso Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. Ese es el fondo del fideicomiso que se creó, conocido como el Fondo Uber, y que específicamente en el contrato de fideicomiso que se firmó el 31 de agosto de 2016 dice que el dinero única y exclusivamente se debe usar en ciertas actividades y enlista esas actividades. Las primeras actividades que enlista son la modernización de los servicios otorgados por taxistas concesionados e implementar acciones para la integración y mejora de los servicios de taxis concesionados. Es decir, es en cumplimiento de los objetivos que se establecieron en ese fideicomiso que se está usando el presupuesto de alrededor de 300 millones de pesos para financiar este programa de sustitución. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en 2019? Como les decía, tenemos un presupuesto de más de 300 millones de pesos. En ese sentido es un apoyo inédito, como vieron en los antecedentes, para vehículos amigables con el medio ambiente. En el caso de híbridos es un apoyo de 100,000 pesos y en el caso de vehículos altamente eficientes es de 50,000 pesos. Esto amplía el total de vehículos por los cuales se puede hacer la sustitución. Una de las cosas que evaluamos en el programa, que solo sustituyó el año pasado 90 vehículos, es que cuando lo limitas tanto, incluso con el apoyo, no les daban a los taxistas en términos del pago del crédito, por lo tanto eran muy pocos los que realmente solicitaron el apoyo del programa. Lo rediseñamos con distintas especificaciones de normas técnicas, ampliamos la gama de vehículos, hicimos estos 2 bloques de financiamiento para que, digamos, hicimos las corridas financieras y en eso el apoyo de NAFIN fue clave, para que tuviera sentido en términos de lo que los taxistas suelen pagar de crédito de un vehículo.
¿no? Entonces, si partimos de la base de cuánto pagan por, y ahorita les enseño los datos, por un crédito hoy para un vehículo normal, digamos como un Versa, una cosa así, eso fue lo que usamos por parámetro de cuánto deberían de pagar a partir del apoyo recibido. La que sigue, por favor. Se exige que tengan mayores condiciones de seguridad los vehículos, es decir, en las normas técnicas pusimos que cumplan ciertas características que ahorita les mostramos, y es muy importante que el proceso va a ser digital, todo lo que pueda ser digital, de tal manera que ya no se realizará ningún trámite en el Coyol, que era así como el coco de los taxistas por buenas razones. La que sigue. Entonces, en términos de las prioridades, el objetivo es primero empezar a sustituir los vehículos que quieran los taxistas, cuando los taxistas quieran financiar un híbrido, que sean aquellos vehículos de modelos 2008 y anteriores, después modelo 2009 y anteriores, evidentemente. Después, en el orden de prioridades, sustituir los modelos 2008 por altamente eficientes y después los modelos 2009 por altamente eficientes. ¿Por qué este orden de prioridades? Porque como es una sola bolsa de dinero, preferimos colocar el mayor número de unidades hacia híbridos, de tal manera que haya más vehículos híbridos que los más altamente eficientes, pero abrimos la posibilidad que haya los altamente eficientes también en caso de que sea necesario por las condiciones económicas, digamos, de los taxistas. El apoyo económico está condicionado a la chatarrización completa de la unidad a sustituir. Es decir, nos van a tener que demostrar que efectivamente ha sido chatarrizada esa unidad para poder recibir el cheque. Si no, no pueden recibir el cheque. En términos de cómo determinamos el monto del bono, nosotros recurrentemente hacemos encuestas y estudios entre taxistas para saber cuáles son los costos de su operación. Entonces, por ejemplo, les digo, la primera línea es más o menos la situación actual, en donde suelen comprar un vehículo de alrededor de 190,000 pesos, tienen que pagar un seguro de alrededor de 87,000 pesos, con una tasa de 27.39%. Esto implica que el pago mensual son 5,827 pesos, es decir, casi 6,000 pesos. Y el gasto mensual, incluyendo la gasolina y los costos de operación, son alrededor de 18,200 pesos. Esto quiere decir que les deja un flujo libre de 18,000 pesos. Cuando hacemos la corrida, considerando los apoyos que vamos a dar y los costos de los vehículos a los cuales estamos, digamos, determinando en el programa que pueden ser sustituidos, tenemos en el caso de los híbridos, que el híbrido más barato ronda en los 330,000 pesos, con un apoyo de 100,000 pesos, un seguro de 76,000 pesos, y un monto a financiar de 229,000 pesos, es decir, a una tasa de 18.5%. Esto quiere decir que el pago mensual serán alrededor de 6,000 pesos, con un rendimiento, porque en el coche tradicional, digamos que no es dentro de este programa, son como 14 kilómetros por litro, el rendimiento de un híbrido es de casi 30 kilómetros por litro. Esto implica para los taxistas, considerando que reducen su consumo de gasolina, un gasto mensual de 2,598 pesos y un flujo libre de 23,000, casi 24,000 pesos. En el caso de uno altamente eficiente, son mucho más baratos que los híbridos, 238,000 pesos, en este caso será un apoyo de 50,000 pesos, igual tienen que pagar su seguro de alrededor de 95,000 pesos, hay que financiar 188,000 pesos a la misma tasa, y esto implica un pago mensual de casi 5,000 pesos, ¿no? Con un rendimiento, que es el que estamos poniendo en la norma, digamos que en promedio llega a 19 kilómetros por litro. También reduce su gasto mensual, porque esto quiere decir que gastan menos gasolina, dejando un flujo libre de alrededor de 21,000 pesos. Evidentemente todo esto es indicativo, ¿no? Nosotros recogimos información entre taxistas de cuánto están sus gastos de operación, cuánto va a implicar esto, es decir, no quiero decir que les puedo decir que todos los taxistas tienen este flujo libre, todos los taxistas pagan esto, etcétera, ¿no? Es indicativo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos técnicos? Eso es lo importante. Entonces, en el caso de los altamente eficientes, el rendimiento mínimo de manejo, es decir, los que no son híbridos, en ciudad, tiene que ser de por lo menos 15 kilómetros por litro. Y en términos de emisiones, hay que recordar que no es lo mismo el rendimiento que las emisiones. Tú puedes tener un vehículo de alto rendimiento, pero también de altas emisiones. Entonces estamos poniendo que se crucen las dos características, que sean bajas emisiones y alto rendimiento. Por lo tanto, los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx, que contribuyen a nuestras crisis ambientales, usan el criterio de la NOM 042 de Semarnat, lo que se conoce como clase C. La que sigue. En términos de seguridad vial, todos tienen que tener evidentemente cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales y frenos ABS. También tienen que tener un sistema de anclaje para sujeciones infantiles, es decir, las sillitas de niños tienen que tener su lugar de donde se agarran.
y el control electrónico de estabilidad, que es lo que permite que haya menos volcaduras. Estas especificaciones evidentemente se trabajaron una parte con la Secretaría de Medio Ambiente, pero las que tienen que ver con seguridad se trabajaron también con organizaciones civiles que le dan seguimiento a la seguridad de los vehículos. La que sigue. En términos de accesibilidad, es importante que las dimensiones de la cajuela tienen que ser aquellas en donde cabe una silla de ruedas, es decir, excluimos a los vehículos donde no cabe una silla de ruedas, y también se van a incorporar aditamentos de accesibilidad para comunicarse con los usuarios con discapacidad, como suele tener cierta señalización en braille. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo es el proceso y cuáles son los beneficios en términos generales? Se va a hacer a partir de… publicamos en la Gaceta en realidad el 15 de agosto, entonces ya está abierta la página de internet, pueden entrar a verla. Empieza la inscripción vía digital en la página de internet que está anunciada en la página de la CEMOVI, pero este es el link directo. Entre el 15 de agosto y el 24 de septiembre, dependiendo de la demanda, es decir, si la demanda es más que la oferta de créditos, entonces se van a sortear las personas que se inscribieron, se va a sortear a quién es atendido primero. Una de las críticas de los propios taxistas a los programas de sustitución anteriores es que el primero en enterarse suele ser el primero en recibir el crédito, pero muchas veces enterarse depende de pertenecer a organizaciones, tener contactos, etc. Entonces nosotros un poquito para romper esa desigualdad decimos, se registran y a partir de ahí se entra un sorteo y se hace la selección de solicitantes solo en caso de que la demanda sea mayor que la oferta, se hace la selección de solicitantes y descargan la carta con la cual ya pueden hacer formalmente su solicitud. Eso es entre el 25 y 28 de septiembre. Después de eso tienen que entrar al proceso de evaluación financiera, donde ya propiamente las instituciones financieras evalúan que pueden pagar el crédito y tienen que firmar un convenio donde ya se comprometen a todas las características del programa, incluyendo evidentemente la chatarrización. La chatarrización, tienen que hacer la cita para la chatarrización, es decir, no nada más es, bueno, ahí me cuentas si lo chatarrizas, tienen que hacer la cita de la chatarrización donde termina con un certificado de que fue chatarrizado el vehículo, y la entrega de cheques propiamente sucede entre el 7 de noviembre y el 15 de diciembre. Es decir, ahí están todas las fechas, estos son periodos de tiempo en donde puede suceder, es decir, si empezó antes todo el proceso un taxista, pues probablemente le toque el 7 u 8 de noviembre la entrega de cheques, pero abrimos hasta el 15 de diciembre para que nos dé tiempo de acomodar toda la demanda, ¿no? Entonces, beneficios generales, se reducen las emisiones contaminantes, se inhibe la corrupción en este tipo de procesos al digitalizar y optimizar todo el proceso. Se asegura mayor seguridad para ocupantes por el diseño del vehículo, es decir, queremos estar seguros que si vamos a sustituir vehículos son vehículos seguros. Se promueve la regularización documental de concesionarios, evidentemente para poder entrar a todo este proceso necesitas tener todos tus papeles en orden, haber pasado la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Motiva a la sustitución de unidades que ya cumplieron su vida útil por unidades nuevas, es decir, el programa de sustitución no solo tiene el objetivo de sustituir estos vehículos, sino también estamos mandando un mensaje a la industria automotriz de cuáles son los vehículos que le interesan a esta ciudad que operen como taxis y al fin y al cabo lo que queremos es la mejora del servicio de taxi para las y los usuarios en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto, insisto, es un trabajo que hemos hecho en la CEMOVI, pero evidentemente con el apoyo de NAFIN para tener todos los detalles de los programas anteriores de este programa y cómo va a operar. Javier Vázquez de la Dirección General de Desarrollo de Productos nos acompaña aquí. No sé también si quieres agregar algo. Sí, perdón. Agregado a este tema, yo sé que ustedes saben que empezamos el registro de conductores de taxi, vamos a alrededor de 22.712 conductores se han registrado. Legalmente, digamos, por los plazos que establecidos en la Gaceta, es hasta el 10 de septiembre que tiene la fecha de registro. Este registro tiene dos elementos, uno es el de los conductores de taxi propiamente, donde los concesionarios son los responsables finales y en caso de que no lo hayan hay primero una multa y después la posibilidad de revocación de la concesión, como está establecido en el reglamento de la ley de movilidad, y también tiene otro componente que es el de los servicios de aplicación. Nosotros hablamos con las empresas 2 días antes de publicar en Gaceta, recordarán que se los conté en aquella ocasión, se comprometieron las empresas a hacer las pruebas técnicas para iniciar el registro, la mayoría de ellas ya hicieron las pruebas técnicas para iniciar el registro, sí fuimos notificados de un amparo en el caso de Uber,
contra el registro, pero el juez nos dio la razón, no se les otorgó la suspensión y Uber, digamos, va a hacer el registro como lo están haciendo las otras empresas, ¿no? Bien, buenos días. Pues, seré breve, únicamente agradecer al Gobierno de la Ciudad de México, doctora secretario, por la confianza depositada en Nacional Financiera para continuar sumándonos a los esfuerzos del Gobierno de la ciudad por impulsar la modernización del transporte público y ofrecer a la ciudadanía un servicio eficiente y seguro y amigable. Tenga la certeza que de nuestra parte pues, habremos de responder a esta iniciativa. De esta suma de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno federal a través de la Banca de Desarrollo, el Gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, las instituciones financieras privadas a través de las cuales se ofrecerá este producto de financiamiento para los taxistas. Muchas gracias. Pues listo. Iniciamos preguntas y respuestas con Cintia Marín de Televisa. Buenos días, doctora. Pues preguntarle acerca de estos casos de los Ubers. Todavía pues hay un nuevo caso. Se hicieron viral unos tweets de una chica que comenta que tomó un Uber de la estación Central del Norte hacia Mazarik. Comenta que el conductor la secuestró, la amenazó con un arma y logró aventarse del coche cuando yo iba camino en carretera de Ecatepec. ¿Qué es lo que se está haciendo para regular estas aplicaciones, doctora? Sí, lo primero es el conocimiento por parte de la autoridad de los choferes que manejan los Ubers. Y esta misma semana me estoy sentando el próximo miércoles con todas las aplicaciones telefónicas. En la parte de los taxis concesionados estamos haciendo el registro, etcétera, y una serie de acciones para que el taxi sea más seguro, entre ellos una aplicación telefónica que ya estamos a punto de sacar. En el caso de las aplicaciones telefónicas, ellos tienen toda la información de quién es el chofer, cómo iba manejando, saben si se sale de su ruta y necesitamos que parte del servicio que ofrecen tenga que ver con la seguridad. Entonces, esta misma semana me estoy sentando con ellos porque no pueden, digamos, ellos disminuir o hacerse un lado en este proceso de dotar seguridad. Finalmente son empresas que están dando un servicio y entre ellos y nosotros tenemos que construir un servicio seguro, pero ellos tienen muchas herramientas que permitirían, ellos saben cuando uno toma un Uber o un Didi o un Cabify, de dónde a dónde tiene que dirigirse y cuál debe ser la ruta. Si se sale de esa ruta deberían de tener sistemas de alarma junto con el gobierno. Entonces vamos a desarrollar esas acciones y por eso esta misma semana me voy a reunir con ellos. ¿Tras estas denuncias han puesto alguna sanción a esta empresa? Es lo que estamos viendo. Voy a reunir con ellos, establecer estas medidas y si no, establecer las sanciones necesarias. Porque tienen que operar en la ciudad, pero operar a partir de una condición segura. ¿Se le va a brindar algún tipo de apoyo a esta chica que hizo esta denuncia? Sí, con todo gusto. En el momento en que estoy pidiéndole a la procuradora que se ponga en contacto y que se le dé todo el apoyo, tanto de la Subprocuraduría de Víctimas como en el proceso de desarrollo de su carpeta de investigación. Gracias. Continuamos con Jorge Almazán de Milenio. Doctora, buenos días. Del tema nada más, si nos pudieran recordar de cuántos taxis estamos hablando, cuántos taxis hay en la ciudad para esto de la sustitución. Y bueno, en otro tema, ayer mencionaba precisamente de que bueno, pues no había las suficientes políticas públicas o acciones para las mujeres. Saber en dónde están los errores o dónde están las fallas en estas políticas públicas, cuáles son estas. También, pues, si nos pudiera adelantar, pues, ¿qué fue lo acordado o hasta dónde van los acuerdos con pues, los grupos feministas que ha habido? Y si nos pudiera dar, aunque es cuestión de la Procuraduría, pero sí nos pudiera dar algún reporte sobre cómo va el asunto de la joven, pues precisamente de cómo empezó toda esa situación de Azcapotzalco, por favor. Sí, son 140,000 taxis, no sé, secretario, si quieras comentar. Sí, tenemos 141,000 concesiones de taxi y eso, digamos, hay cierta variación en cuántos son realmente esas concesiones que están activas, ¿no? Una parte, y digamos, quisiera aclararlo porque lo dije, tienen que tener sus papeles en orden, tienen que tener su concesión, etcétera, pero algunos de ellos no han pasado la revista
justamente por la restricción que estaba establecida que tenían que ser vehículos de menos de 10 años. Entonces, esto permite que aquellos que están en esa situación, en términos generales, irregular, puedan sustituir el vehículo y estar cumpliendo la ley, ¿no? Sobre el total de vehículos, digamos, tenemos con este programa estimado sustituir alrededor de 6,000 vehículos. Digamos, este es el primer año del programa, evidentemente es más ambicioso para los 6 años. Y también una cosa que no mencioné que creo que es importante, que el total de modelos que caen dentro de los rangos por las normas técnicas como por los precios en términos de las corridas, evidentemente puede haber más modelos en algunos casos, son 2 híbridos y 5 altamente eficientes. Y eso quiere decir que estamos ampliando la gama. Antes podía sustituir por un vehículo, ¿no? Ahora son en total 7 vehículos por los cuales se puede hacer la sustitución. ¿Había otra cosa? 141,000 taxis concesionados en la Ciudad de México. Insisto que están en operación cotidiana, porque tenemos registro de su operación cotidiana, son alrededor de poco menos de 110,000, ¿no? 141,000 taxis concesionados, de todas maneras. Estamos como gobierno por sacar un comunicado que se está trabajando en este momento, derivado de diversas reuniones que ha habido con grupos de mujeres, tanto el día de ayer como otras reuniones que se han desarrollado. A partir del día de hoy se abren una serie de mesas de trabajo. Nuestro objetivo, finalmente creo que el objetivo de todos y de todas, porque no solo es un objetivo de las mujeres, creo que es un objetivo que debe ser de la ciudad, es erradicar la violencia para las niñas y las mujeres, erradicar la violencia de género. Y para ello estamos abriendo una serie de mesas, foros, talleres que van a durar un mes. Y en este mes nuestro objetivo es construir una serie de políticas integrales que tienen que ver, ¿qué quiere decir integrales? Prevención, atención y sanción al tema de la violencia de género. Ha habido algunas acciones que hemos tomado, evidentemente es el inicio y requerimos muchas más, y el objetivo, algunas que se van a ir haciendo en el transcurso de este mes porque son consenso y necesitamos fortalecerlas, y otras que van a ser resultado de estas mesas de trabajo que se abren a partir del día de hoy. Es necesario fortalecer, todas las políticas son perfectibles, todas las políticas deben fortalecerse, y en particular en el tema de violencia de género o violencia contra niñas y mujeres, pues no podemos escatimar y tiene que haber mucho más integración de estas políticas, y que las mujeres, finalmente es el objetivo, las niñas y las mujeres se sientan seguras en la ciudad, no solo las niñas y mujeres, pero en particular porque hay un reconocimiento de que hay violencia de género en nuestra ciudad, no es de ahora, tiene tiempo, pero no por eso no debemos fortalecer las políticas que hasta ahora hemos hecho. Ya la Procuraduría les estará informando los avances de la investigación. Continuamos con Salvador Corona del Universal. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días. Preguntarle sobre el pliego petitorio de las feministas y activistas de derechos humanos. Se menciona la declaración de la alerta de género. Es un consenso que ya han tenido todos los colectivos y que la pasada marcha pues se exigió, y todavía siguen con ese tema, incluso ayer lo pusieron en la mesa. Preguntarle cuál va a ser el procedimiento para declararla en la Ciudad de México, o no se va a declarar. Incluso el Observatorio Nacional de Feminicidios mencionaba que se puede declarar de forma simbólica, pues ya siguen las recomendaciones de CONAVIT, no necesita que SEGOV emita esa declaratoria. Esa es una pregunta. ¿Es la única? No, es otra, sobre otro tema. Sí, repito, en unos momentos va a salir el comunicado del gobierno de la ciudad en relación a diversas reuniones que ha habido con mujeres, con grupos feministas, con grupos de mujeres, con el tema de violencia de género, y se abren una serie de mesas de trabajo, talleres que nos van a permitir fortalecer las medidas de protección a las mujeres en la ciudad. Eso es lo que tengo que decir en este momento. Entonces, ¿no se descarta que se declare en la Ciudad de México? Vamos a hacer mesas de trabajo, acciones, talleres, foros que nos van a permitir fortalecer. Yo creo que el objetivo último es proteger a las niñas, a las mujeres en nuestra ciudad,
proteger a todos y en particular a aquellas que sufren violencia de género. Solo para que sea claro, sí está discusión que se declare en la… Vamos a hacer una serie de mesas de trabajo. Ok, por otro lado, preguntarle, en el informe de 200 días de su gobierno informó que se iba a empezar la construcción de la clínica transexual, entonces, pues mencionó que iba a ser en agosto, pero no ha habido anuncios sobre ello. Sí, incluso… se está trabajando tanto en el proyecto ejecutivo como en el estudio de impacto ambiental. Va a estar ubicada en la alcaldía de Miguel Hidalgo y ya les vamos a anunciar antes de que termine este mes en dónde va a ser, cómo se va a construir y todo lo que va a estar asociado a ello. Va a ser una extensión, por decirlo así, de la Clínica Condesa, que ya tiene mucha experiencia en atención a poblaciones trans. Continuamos con Manuel Durán, del Heraldo. Sí, ¿a cuántos concesionarios está por vencérselos o se les va a vencer el plazo para la sustitución de 10 años de los números que acaba de dar? ¿Qué cartera vencida tiene el anterior programa de 336? Si van pagando bien, ¿y cómo evitar que en estos 6,000 créditos entren a cartera vencida? Porque en el estudio que tienen ahí no veo más o menos cuánto ingresa un taxista que trabaje mucho o trabaje fuerte, 20,000 pesos más o menos. Si pueden, por favor, poner la lámina de los flujos. Lo primero es, en términos generales, y esto es una cosa positiva que a veces se pierde de vista, los programas de sustitución en la ciudad desde el 2003 han tenido relativo éxito porque los taxistas pagan. Es decir, la gran mayoría de los taxistas pagan porque se queda en garantía la concesión. Y la concesión para un taxista es su instrumento de trabajo e inversión de capital más importante. Entonces, digamos, defienden esa concesión. Igual y ahorita nos pueden, el equipo de NAFI nos puede dar algunos datos, pero en términos generales son buenos pagadores. Si tú hablas con cualquier institución crediticia, eso es lo que dicen sobre los taxistas de la ciudad. En términos de la posibilidad que haya carteras vencidas, digamos, siempre, cuando hay un crédito siempre existe esa posibilidad, depende de cómo trabaje alguien, etcétera. Considerando la información previa que tenemos, no creemos que vaya a ser un problema. Sin embargo, como puedes ver en los cálculos que hicimos, estamos hablando de que incluso después del pago del crédito, los taxistas tendrían un flujo mensual más alto que con los créditos que pagan hoy con vehículos que no cumplen los estándares que nosotros pusimos, ¿no? Entonces, en esos términos no creemos que vayamos a tener ese problema. ¿Cuánto saca un taxista por una jornada de trabajo? ¿Por un mes, por ejemplo? Digamos, si tenemos ahí gasto mensual más flujo libre, 18,000, 36,000 pesos. Y paga 10,000 más o menos actualmente de pago de mensual, crédito. 5,827 está Con el nuevo programa. Con el nuevo programa, Ajá, no, 5,000. alrededor de 5,000 también. Y antes paga como 10. También alrededor de 5,000. Ah, con el programa anterior, sí. Era justamente, subía a veces hasta 12,000 y por eso era, o sea, digamos, algunos lo podían pagar, pero era así como si un día te fue mal y boom, ¿no? ¿A cuánto se les vence la cartera? Ahorita, Perdón, no sé el permiso ayuda. de concesión. En términos de los años, por el acumulado justamente, por el rezago que hubo en los 3 años anteriores en términos de sustitución, ahorita estamos hablando de 30,000 vehículos. 30,000 vehículos que tienen que cambiar ya por ley. Sustitución, así es. Y tienen para 6,000, ¿verdad? En este primer año, sí. En este primer. Así es. Y nada más, Nacional Financiera, ¿cómo participa? Porque no me queda claro cuál es el papel. Bueno, tiene un fondo. Ahorita se explica mejor que yo. Gracias, perdón. Sí, respondiendo a la primera pregunta, la morosidad observada en estos programas históricamente oscila en el 2%. El secretario mencionaba algo importante, el taxista, los y las taxistas son cumplidos en sus pagos. Hay un efecto adicional de la participación de Nacional Financiera. Nosotros somos un banco de desarrollo de segundo piso y este fondo de garantía permite que se faciliten las condiciones de acceso para las personas que solicitan este financiamiento. Un intermediario financiero en la evaluación de crédito de una empresa tradicionalmente pediría alguna documentación, como puede ser estados financieros dictaminados, que típicamente no es algo pues, que una persona dedicada a esta actividad tenga por qué realizar. El efecto de la participación de NAFIN es en mejorar las condiciones como este tipo de requisitos, a no pedírsele esta documentación, y también que podamos incidir en mejorar la tasa de interés respecto a lo que obtendría esta persona tramitando directamente en el mercado su financiamiento. Por eso la tasa de interés queda baja ahí. Correcto.
Es correcto. Doctora, nada más si me podría contestar, de los acuerdos con los grupos de feministas, ¿es verdad que hay un compromiso de pedir una disculpa pública? Ahí va a venir el comunicado, ya lo van a ver. La siguiente pregunta es de Selene Velasco, de Reforma. Gracias. Buenos días a todos. Pues primero para preguntarle sobre el tema de los taxis, pues ¿qué medidas están contemplando realizar, por ejemplo, en contra de los piratas? Ya que pues al final hemos visto que si hay un nuevo modelo de vehículos, pues lo único que hacen es introducir este tipo de vehículos para pasar por pues desapercibidos, ¿no? ¿Se incluirá, por ejemplo, el listado de quienes se sustituyan a la aplicación que está alistando la Agencia Digital de Innovación Pública? ¿O qué controles se endurecerán para combatir pues a los taxis piratas que, por ejemplo, en pueblos de Tlalpan, en zonas alejadas de Tláhuac, tienen sus bases y sus sitios? Y pues nadie ha hecho nada, ¿no? por retirarlos, ahí siguen, se van unos 2 días y vuelven. Entonces, esta parte cómo se va a combatir. Y además, pues para preguntarle, ya que la tenemos aquí, aunque vaya a sacar un comunicado posterior, pues estaban señalando algunos grupos que no estuvieron en la reunión que por qué los diálogos no son públicos o no se conoce todo el contenido como en una transmisión en vivo. ¿Seguirán siendo a puerta cerrada? Y pues ¿cuál fue el criterio, por ejemplo, para agrupar a ciertas mujeres feministas y pues no a otras? Había un punto que llama la atención y que señalaban muy claramente que no quieren que un enlace sea Marta Lamas. Ya a partir de estos diálogos, también si tiene algún comentario al respecto. Y ayer el secretario de Seguridad Ciudadana mencionaba que grupos de feministas podrían capacitar a los policías, pero realmente ¿de qué manera se haría esto o cuál sería el proyecto para que mujeres pues capaciten a los hombres? No nada más como un paliativo, sino ¿qué se está pensando? ¿Si se está pensando realmente en una capacitación a fondo? ¿De qué manera sería? ¿Cómo podrían ellas pues decirle a lo mejor a la Academia de Policía que cambie sus formas de capacitación? Esta parte, ¿cómo sería? Gracias. Es importante decir que hay taxistas que funcionan particularmente en los pueblos de la Ciudad de México y ahí se está haciendo un programa especial que ya también se está trabajando no solamente técnico en el tipo de vehículo, sino evidentemente también de seguridad y de si es que existen, cómo se regulariza. Entonces ya lo vamos a plantear, es una opción de movilidad que se usa, pero es evidente que necesitamos que esté regulado y sobre todo bajo supervisión relacionado con el tema de la seguridad de los usuarios, seguridad en todo sentido. Entonces, esa es una. La otra, ya va a venir el comunicado en unos momentos. Obviamente, el gobierno habla con todos y con todas. Se los he dicho, la jefa de gobierno está a las 6 de la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, para escuchar a toda la población. En este caso del tema de violencia de género y el fortalecimiento de las políticas, las mesas son abiertas, los talleres abiertos, los foros abiertos. Nos interesa hablar con todos y con todas, porque no solo es un asunto de mujeres, aunque sí principalmente. Y ya lo más importante aquí es fortalecer la política de tal manera que no haya erradicar la violencia de género. Eso es lo más importante para el gobierno y creo que para todos aquellos grupos de activistas y mujeres que han luchado por que no haya violencia de género en la ciudad. Siempre hemos pensado que la protesta debe ser pacífica, siempre lo hemos pensado, así actuamos cuando éramos parte de la oposición, de un movimiento social, así nos hemos comportado y aquí creo que lo más importante es que abramos las mesas de diálogo, que el gobierno dé todo lo que esté de su parte para que no haya protestas de este tipo, si es que hubo alguna falta de comunicación,
que se abra toda la comunicación necesaria. Hoy lo dijo el presidente de la República, nosotros no creemos en la represión, también creemos en la protesta pacífica, y cómo hacerlo, pues es abriendo todas las mesas que sean necesarias para poder atender a toda protesta social, ¿no? Ahora, es muy distinto en el tema de agresión a periodistas, ¿no? Ahí sí no hay… ahí se siguen todas las carpetas de investigación que se tengan que seguir, ¿no? Porque es un tema de la libertad de expresión. Continuamos con Alberto Cuenca, de Capital CDMX. Gracias. Preguntarles, de estos 300 millones de pesos del Fondo Uber, ¿es todo lo que había del Fondo Uber o hay más? Se los pregunto porque entonces, ¿cómo garantizar a futuro, en los años siguientes, más sustitución de autos y no quedarse solo en 6,000? ¿Cuánto están apostando a financiar para lo largo del sexenio? Preguntarle también, doctora, en el diálogo que hubo aquí en el patio del Ayuntamiento la semana pasada del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, pues le decían que no se sabe nada de qué ha pasado con la propuesta, el planteamiento de crear la Fiscalía del Feminicidio. ¿Qué ha pasado ahí? Porque si era un reclamo… Ya está a punto de salir, ya la procuradora les puede explicar, pero va muy avanzada. ¿Saldrá antes de que se termine el año? ¿En qué periodo va a salir? Sí, tiene que salir antes de que termine el año, va ya muy avanzada. ¿Por qué se ha atrasado o se ha atrasado? Ya la procuradora tiene que explicarles cómo es que se ha ido formando, cuáles son las acciones que se están tomando para que no solo sea de nombre, sino que esté capacitado el personal, que esté formado en el momento en que se cree. Pero esta fiscalía se crea este mismo año. Y también preguntarle, doctora, ha dicho que su gobierno no va a criminalizar la protesta social, pero entonces no se abre la puerta a que grupos de ambulantes, de taxistas, de indígenas, apelando a su legítimo derecho y a una protesta legítima, usar la violencia para hacerse escuchar, y pues ¿para qué el gobierno se siente con ellos? No ha habido eso previamente. Pero la pregunta Entonces, es, ¿abre la puerta? A ver, aquí lo más importante es que se abran las puertas del diálogo. En la medida que se abran las puertas del diálogo, estas cosas no van a ocurrir. Entonces, el gobierno está abierto a que se abran estas puertas y nosotros creemos en que no debe haber represión. Evidentemente estamos de acuerdo siempre en la protesta pacífica. Entonces, hay que ir encaminando eso a la Ciudad de México y dar todas las condiciones para que todas las demandas sociales sean atendidas. Es mucho peor la represión, mucho peor. Si nosotros hubiéramos utilizado la represión en la protesta del viernes, estaríamos en otras condiciones. Y vamos a actuar siempre de manera responsable, siempre de manera responsable. Sobre el Fondo Uber. Sí. Bueno, como saben, ha sido un dolor de cabeza la construcción legal que tenía ese fondo en términos de transparencia. Entonces estamos ya a punto de cambiar la forma en la que opera este fondo, de tal manera que tenemos en este momento dos escenarios, pero lo más importante es que en ambos implica que el dinero pasa por un fideicomiso público, de tal manera que todos los recursos, las entradas y demás se vuelven parte de la información pública que estamos obligados a proveer. Hemos estado construyendo los argumentos legales para, digamos, hacerlo bien. No queremos caer en falta legal frente a las empresas que hacen las contribuciones, pero tampoco queremos seguir en una situación poco transparente frente a la ciudadanía. Entonces, por eso, digamos, espero ya tenerlo listo en unas semanas para explicarles cuál va a ser este mecanismo en el cual se interviene con un fideicomiso público en donde se transparenta todos los estados de cuenta y todo el contenido. Hay más, pero como saben no puedo, parte del programa es que no les puedo decir cuánto, no, pero con mucho gusto se va a transparentar todo, ese es el objetivo. La última pregunta. Hay un fideicomiso privado que se creó desde la administración pasada y el objetivo del secretario ha sido todo el tiempo transparentar ese fideicomiso, que en ese proceso se está para poder cambiar las reglas de operación de ese fideicomiso privado, que la autoridad pueda conocer en todo momento, no solo la autoridad, sino la opinión pública, cuánto está entrando al fideicomiso y como ese fideicomiso va
pasar todos los recursos a recursos públicos que sean utilizados fundamentalmente para la sustitución del taxi concesionado. Entonces, están todas las medidas legales para que esto sea así y ya muy pronto estará de manera transparente toda esta información. La última pregunta de Jonás López, de Grupo Imagen. Gracias, buenos días a todos. Primero, sobre los 300 millones de pesos del fondo de Uber, entonces sí podemos confirmar que las empresas han seguido contribuyendo al fondo. Las empresas no han faltado a esa contribución. Así es. Okay. Sobre los taxis, de los 30,000 taxis que deben cambiar, deben de sustituir, deben de hacerlo obligatoriamente, o sea, ellos ya, si no entran en este programa gubernamental donde hay apoyo con bonos de chatarrización, ellos lo tienen que hacer por su cuenta, o sea, ellos ya no tienen otra, me imagino que son modelos 2008 y 2009, así ya no está, tienen otra que opción. es obligatorio, así está que es obligatorio. O sea, y en este momento está este programa para 6,000 taxis que hay que recordar que hubo 3 años que prácticamente no se sustituyó ningún vehículo. Entonces se abre para 6,000 y se va a seguir ampliando en los próximos años. Los otros 24,000 tendrían que hacerlo por su cuenta. Probablemente, pero vamos a ir ampliando el programa. Aquí lo importante es no afectar a nadie, que abre el gobierno los programas y que aquellos que quieran adoptar este programa lo hagan. Pero entiendo que si no cumplen con los 10 Si años de quieres vida explicar útil, todo el detalle. no pueden circular. O sea, si no se sustituyen sus carros, no van a poder circular. Como suele suceder es que en el registro de vehículos ellos deben de ir registrando las sustituciones por vehículos con ciertas características. Lo que ha sucedido históricamente con este tipo de programas es que una vez que el gobierno dice nosotros estamos apoyando para que se sustituya por cierto tipo de vehículos, los propios taxistas y digamos como ven las corridas financieras empiezan a hacer sustituciones a vehículos cada vez más cercanos a los que están definidos. Entonces justamente digamos, nosotros estamos haciendo el primer empujón, pero sí, sin duda, muchas de estas sustituciones las hacen los propios taxistas. Digamos, si hoy uno ve, no es que todos los vehículos que hay en la Ciudad de México sean vehículos viejos, se siguieron sustituyendo vehículos que no cumplían los 10 años, digamos, los sustituían antes de cumplir los 10 años, incluso cuando no era por híbridos. Entonces, esa condición de sustitución sigue sucediendo cotidianamente y nosotros estamos dando un empuje diciendo con estas características el tipo de sustitución que queremos. Pero entonces los que se sustituyen por su cuenta tienen que cumplir con las especificaciones técnicas de este programa. No, aparte hay una definición de normas técnicas que también ya presentaremos, donde estamos haciendo algunas adecuaciones a esas normas técnicas que no se habían adecuado ya hace varios años. Entonces tendrá que ser entre esas normas técnicas. En este momento siguen aplicándose las normas técnicas que existían. Estas normas que presentamos es para el programa de sustitución específicamente. Okay. Oiga, y ya en este asunto, ¿nos podría compartir, por favor, cuáles son los 2 modelos de auto híbrido y los 5 modelos de autos altamente eficientes con los que se puede sustituir a los ahora Tsuru, por favor? Sí. ¿Por qué no continuamos? Y ahorita te doy la respuesta. Sí la tengo, nada más que tengo que sacar el celular y buscar el archivo. Ok, entiendo que entonces la sustitución es mínimo por esos modelos o superiores. Todos los autos que estén abajo todos los modelos que estén abajo de ese no se puede sustituir. No pueden ser las sustituciones, así es. Y yo tengo otra. Es importante dar a conocer o recordarles que la Secretaría del Medio Ambiente está trabajando en las acciones que se realizan a partir del próximo 1 de enero de 2020. Entre otras acciones, ahí tiene que ver con lo que ya se anunció hace tiempo del etiquetado de los vehículos. O sea, los vehículos ya van a tener que tener su rendimiento vehicular y las emisiones que tienen para que aquel que adquiere un vehículo tenga toda la información de cuánta gasolina va a utilizar si lo compra en un año, cuál es el rendimiento vehicular y cuáles son las emisiones. Y a partir de este etiquetado también lo que tiene que ver con el 00, 0, etcétera, ¿no? Entonces, este etiquetado a partir del 2020 obviamente también va a funcionar para los taxistas. Okay. Y la última pregunta, si me permiten, es de otro tema, bueno, también relacionado con movilidad. ¿Se siguen viendo bicicletas de Mobike en la ciudad? ¿Siguen operando? Sabemos que ellos no consiguieron permiso. No sé si ellos habrán tramitado otro amparo, por qué siguen operando o qué va a pasar con estos vehículos. Por favor, gracias. Sí. Perdón por la primera. Los modelos que tenemos son Toyota Prius C, Toyota Prius del normalito, Chevrolet Aveo, Mitsubishi Mirage G4, Ford Figo, Toyota Yaris Sedan y Chevrolet Cavalier.
¿no? Todos los casos, digamos, están dentro, digamos, cumplen las normas que pusimos y están dentro de los rangos de precios según las corridas financieras que planteamos. Es que sean, sí, pero la cajuela es suficientemente grande para meter una silla de ruedas. Es decir, hicimos las mediciones de cuánto es el volumen total de la cajuela. Lo importante de la cajuela es que quepa la silla de ruedas, no la forma de la cajuela propiamente, ¿no? Con todas las características de seguridad que pusimos, que son los frenos ABS, las bolsas de aire, el control electrónico, los cumplen, ¿no? Sobre lo de las bicicletas, como saben, hemos seguido trabajando con el INVEI y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el momento, efectivamente, metió otro amparo Mobike, pero otra vez el juez no les dio la suspensión provisional y, por tanto, la expectativa es que tampoco haya suspensión definitiva en este caso. Entonces, continuará el retiro, digamos, hay abundancia, pero… Ahorita no tengo el dato a la mano, pero toda la semana continuamos. Cada vez son menos porque hay menos de estas bicicletas en circulación. También es importante, ya tenemos alrededor de 500 bicicletas de Jump que ya están en la calle, que estos tienen permiso. También al día de hoy me parece que también tenemos ya 500 bicicletas de Desva. En el caso de Desva, estas se van a ampliar a 900 y las de Jump a 1900. También las otras 2000 bicicletas que va a operar la empresa Motum. En el caso de las de la empresa Motum y las 400 de Desva adicionales son bicicletas mecánicas. Esto lo digo porque las de Jump y las primeras 500 de Desva son de pedal asistido, pero las otras propiamente son mecánicas como son hoy las que había puesto Movic. Finalizamos con la sesión de preguntas. Gracias a todos. Me dice que estos vehículos son los que cumplen también en términos de costo del vehículo para poder ser integrados al programa. Habrá otros vehículos que a lo mejor cumplen con la norma técnica, con ser híbridos, con el rendimiento, pero su costo es tan elevado pues que representaría un problema para los taxistas, ¿no? Exactamente, exactamente. Sobre el precio que establecemos, que es parte de esta tabla que presentó el secretario, ¿no? Donde ellos mantienen un precio de entre 5,000 y 6,000 pesos de pago mensual. Exactamente, sí, así es. Sí, parte del problema es de que no es transparente el fideicomiso, así se dejó desde antes, está haciendo todo lo legal para que sea transparente, ¿no? Público, más que público, transparente, porque es un fideicomiso privado. Entonces va a quedar como fideicomiso privado y se ha hablado ya con las empresas, ya están de acuerdo y se están haciendo todos los cambios en las reglas de operación para que pueda haber suficiente información al público y al gobierno. Gracias. Muchas gracias a todos.